Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 16 de marzo del año 2023. 50 y 50 es esta mesa, 50% presencial, 50% a distancia. Empiezo con saludos a Cecilia Aguiluz. Buenos días, un saludo a todos. Todo bien, todo bien. ¿Cuánto llovió allí? También poquito. muy poquito. Está súper nublado acá, así que esperamos más agua. Pero está húmedo y está pesado todavía, pero mucho mejor que los días anteriores, que realmente fueron bastante difíciles de soportar. Teresa Herrera, también te saludo a ti. Buen día, ¿cómo está Piriápolis? Acá llovió muchísimo ayer, por suerte, mucho. Ahora está nublado y está anunciado que va a llover cerca del mediodía, alrededor de cuando estemos terminando la tertulia, alrededor de las 11. Sigo con los saludos. Voy para Hernán Bonilla ahora, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Y el último para Esteban Valenti, buen día. Buenos días. Y feliz cumpleaños. Gracias, querido, muchas gracias. ¡Oh, feliz cumpleaños! Ojo, estamos saludando lo atrasado. En realidad acaba de pasar, ¿no? El domingo pasado, 75 años. Bueno. Muy bien. Muy bien llevado. Muy bien llevado. Si la dicen ustedes, me deslumbro. Bueno, ya charlaremos de aniversarios y de festejos, pero ¿qué les parece si vamos a nuestro menú de hoy, que es ecléctico? Porque va a temas de las últimas horas y también va por otro lado. Siempre es saludable incluir en la tertulia discusiones de largo aliento, ¿no? Discusiones que vayan más allá de la agenda informativa del día a día. Bueno, más sentido tiene dar ese golpe de timón si la actualidad se pone chata o muy estridente, como casualmente ha estado pasando en las últimas horas. Por eso hoy, y a partir de intercambios que tuvimos ayer con los integrantes de la mesa, voy a plantear esta pregunta. ¿Uruguay puede ser un país desarrollado? Y para avanzar en esa dirección, ¿qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? Los descoloqué a todos, descolocamos a todos con esta pregunta. Avancemos, a ver, vamos a ver cómo sale. Hernán, ¿a ti te interesaba este tema? Dale. Sí, comparto un poco lo que decías, Emiliano, de que está bueno salirse de vez en cuando de los temas de la coyuntura para hablar de temas que al final son más importantes, porque la calidad de vida de todos nosotros depende mucho más de estos temas que de los episodios puntuales que a veces son más llamativos, ¿no? La pregunta tiene para mí una respuesta corta, que es que ¿puede ser un país desarrollado? Sí. Ahora vamos con todos los elementos que son necesarios para lograrlo, ¿no? Y me gustaría empezar con alguna ubicación descriptiva de dónde nos encontramos y de cómo venimos, ¿no? Sí, después también habría que definir qué es país desarrollado, ¿no? Pero, a ver, avance. Está bien. Pongamos una definición simple de países que tienen alto ingreso por habitante, ¿no? Los países, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de los países más ricos del mundo, no el país, sino la población, ¿no? El ingreso por habitante del país. Si probablemente uno le preguntara a la mayoría de los uruguayos cuándo Uruguay le fue mejor o cuándo Uruguay fue más rico, probablemente nos responda algo parecido a mitad del siglo XX, ¿no? El país el país del centenario, o el país de las vacas gordas, la Suiza de América, ¿no? Toda esa imagen que tenemos de aquel Uruguay. Sin embargo, el momento en que cuando uno mira las estadísticas, Uruguay estuvo más cerca de los países del primer mundo fue bastante antes que eso. Fue hacia 1870, ¿sí? Bastante temprano en nuestra historia. En ese momento Uruguay tenía el mismo ingreso por habitante que el promedio de los países ricos. El mismo. El mismo, por ejemplo, que el promedio de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, ¿sí? A partir de entonces nos vamos alejando de esa situación. Y ya a mitad del siglo XX, Uruguay tenía un ingreso por habitante que era la mitad de los países ricos. Y hoy estamos algo más lejos que eso incluso. Entonces, cuando uno mira esa gráfica, que la primera vez que yo lo vi me llamó la atención y me espantó un poco, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Uruguay en algún momento para ser un país rico? ¿Y qué hicimos después que nos fuimos alejando de esa situación, ¿no? ¿Tú tenés respuestas? Tengo algunas respuestas, sí. ¿Las vas a dar ahora o después? Puedo decir algo más cortito, descriptivo, sí. Y dejo. Hay dos cosas que son, sin entrar en las interpretaciones que de repente entramos después para no monopolizar, pero nos pasaron dos cosas. Una,
una tasa de crecimiento relativamente baja. Crecimos menos que los países ricos y eso es una rareza, porque en general el resto de los países del mundo le pasó lo contrario. Y lo segundo es que Uruguay tuvo ciclos económicos muy pronunciados, crisis muy grandes, que eso también fue uno de los elementos que nos fue alejando. Esteban. Bueno, Uruguay fue un país desarrollado, proporcionalmente a su época. Uruguay fue una de las, mira, te diría con un país que no es muy considerado, que es Cuba. Fue uno de los países con estado de bienestar, todavía superando a Cuba, más importante de la primer 20 años de este siglo, que tenía manifestaciones que comenzaron con la reforma educativa. Esa fue una de las grandes transformaciones del siglo de hace 2 siglos. Y tenía las dos condiciones, es decir, no se trata solo de cuánto tiene per cápita dividiendo el PBI por los habitantes, esa es una forma, sino cuál era el ingreso medio de los habitantes. Si tú miras las fotos o las crónicas de los años 20, 30, 40, en Uruguay había un nivel de vida, un nivel de consumo, un nivel de calidad de vida muy alto, muy alto. Y sin embargo Argentina tenía un PBI per cápita más alto que el nuestro y no tenía el mismo nivel, absolutamente. No tenía el mismo nivel. ¿Por qué? Y porque nosotros acá teníamos un fenómeno que se llamó el vallismo, que después se prolongó, y que el tardo vallismo, no el triunfo electoral de los blancos, sino el tardo vallismo comenzó a desmoronar. Tardo vallismo. Sí, Luis Valle. El segundo vallismo. ¿Tá? Es decir, en los años 55 empieza a desmoronarse. Uh-huh. Y empieza un proceso acentuado de decadencia. Entonces, ¿podemos serlo? Bueno, ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué condiciones? Nosotros somos el país del mundo que tenemos la mayor superficie cultivable y productiva por habitante. Producimos en un mundo que tiene 8.000 millones de habitantes una cantidad de alimentos muy superior a la que necesita el Uruguay y que podría crecer a cada hoy una condición básica, ¿no? Si en 5 años se lograran 500.000 hectáreas, 500.000, tenemos 17 millones y media, 500.000 hectáreas nuevas de riego, tendríamos un salto cualitativo extraordinario desde el punto de vista de la producción. Ahora, para ser un país desarrollado, no es que hay que hacer justicia y crecer y después repartir, o crecer y repartir. No, el reparto es una de las partes esenciales del crecimiento y del desarrollo. Es decir, estaba viendo el otro día qué pasó en Suecia. Cuando en Suecia ganan los conservadores, empieza a afectarse también el nivel de crecimiento y de desarrollo del país. Entonces, en el Uruguay hay condiciones materiales, hay condiciones humanas, a pesar de que hemos tenido un decaimiento muy importante, pero tenemos algunas limitaciones y algunas cosas que la dejo planteada. La primera, hoy ya no se puede responder esa pregunta sin mirar el mundo y sin mirar los grandes problemas que afronta el mundo, como por ejemplo el cambio climático. No es solamente mirando para adentro. Nosotros podemos ser de los más afectados por el cambio climático. Y depende de lo que hagamos. Segundo, tenemos un grave problema demográfico. Grave. Es decir, nosotros con 3.400.000 habitantes y decreciendo, es muy difícil. Tendría que ser al revés, ¿no? Para tener mucho reparto. No, es muy difícil. No por un problema de mercado, sino por un problema de que, y eso no lo arreglás, porque no se arregló en ninguna parte dando plata para que haya nacimiento. Mentira. Le das plata y menos nacimiento hay. Eso se arregla con una política de inmigración. Entonces, yo creo que, termino con esto, con un aspecto fundamental, y es que los uruguayos, está bien que seamos nostálgicos. Además, tenemos todo el derecho del mundo a ser nostálgicos. Yo que conocí el Uruguay en el 56, ya con 8 años, yo te diría que era el país que merecía tener nostalgia. No había uno en Europa, en América Latina, podía ser Cuba, ahí te digo que podía ser nostalgia. Pero tenía Batista, Pero tenemos que canjear la nostalgia por la disposición realmente a los cambios necesarios
de fondo también en nuestra mentalidad. Bien. Nosotros nos quedamos casi siempre conformes demasiado bajo. Quizás aludiendo a apuntes que estuvieron recién en la intervención de Esteban y de Hernán, leo un par de mensajes de los oyentes. Miguel pregunta, ¿ser desarrollado significa ser un país rico? Creo que juegan otros factores. Gastón, por su lado, dice, me gustaría que se discutiera si ser país rico es igual a ser país desarrollado, porque la riqueza colabora, pero el desarrollo, creo y estoy convencido, tiene otras aristas que son desarrollo educativo, social, salud. Muchas veces el PBI y el ingreso per cápita puede ser alto y la distribución puede ser mala o la inversión puede ser muy mala, dice el oyente. Y otro mensaje que va más o menos por ese mismo lado es el de Susana. El desarrollo es distribución y no es enriquecimiento de unos pocos, dice ella. Estoy totalmente de acuerdo con todos los apuntes. Bueno, sigamos. ¿Quién va ahora? Yo iba a ir por ahí, Emiliano, porque ¿Sí? en realidad, primero, antes de hablar del tema de si podemos o no ser un país desarrollado, deberíamos por lo menos contextualizar a qué nos referimos cada uno de nosotros con un país desarrollado. Sí, yo dejaba la Por pregunta ejemplo, picando. Claro, por ejemplo, yo no tengo una mirada economicista de un país desarrollado, o sea, no creo que por un país ser rico sea desarrollado, creo que al contrario, tengo una mirada de que no existe un país desarrollado económicamente si no hay un desarrollo social, si no hay un desarrollo humano, que es justamente el centro, o sea, por ejemplo, en mi visión el individuo es el centro y el objetivo primordial y el sujeto en realidad de derecho del desarrollo. Por lo tanto, por más que nosotros nos transformemos el día de mañana en un país rico, si no tenemos derribadas algunas barreras que sigue teniendo el Uruguay, como por ejemplo la situación de pobreza, la desigualdad social, el desarrollo económico sostenible, que es una de las cuestiones donde se genera una gran discusión, y si te vas por regiones todavía, en nuestro país, que es un país con un territorio no grande, tenemos además desigualdades territoriales que hacen que el desarrollo se pueda ver con distinta óptica. O sea, incluso creo que hoy hay departamentos que les está costando visualizar hacia dónde va su propio desarrollo departamental y mucho menos un desarrollo nacional. Entonces creo que habría que primero delimitar eso, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? Yo entiendo por desarrollo no el económico únicamente, por supuesto que el económico es uno de los factores, pero sí el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo del conocimiento, porque si la gente está pensando todos los días en cómo subsiste y cómo paga la olla, no va a tener capacidades ni siquiera de estar en situación de igualdad con otras personas para poder desarrollarse intelectualmente, que es una de las cosas a las que uno apunta cuando se transforma en un país desarrollado o pretende transformarse en un país desarrollado. Creo que Uruguay tiene las condiciones naturales, sí, las tiene. Creo que desde el punto de vista social seguramente haya muchísimo más para hacer en una mirada general para hablar del desarrollo. Pero bueno, me parecía importante puntualizar hacia dónde vamos. Está bien. Con esto de el concepto. Pero la otra cara de estos mensajes que venían recién es la que introduce así como un planchazo Santiago desde la audiencia. Dice, para desarrollarte necesitas recursos y los recursos tienen una valoración económica. Para desarrollarse hay que tener plata. Bueno, volveremos sobre esto. O generarla. Bueno, y después agrega, bueno, sí, claro, podés ser un rico triste. Bueno, Teresa, no te escuchamos todavía. Sí, yo quería referirme al tema del modelo, ¿no? ¿Qué modelo de desarrollo? Como no puedo evitar, por mi profesión, digo, quiero un modelo, en todo caso, con un índice de Gini lo mejor posible. Es decir, no alcanza la renta per cápita. Uruguay es un país de renta media hacia alta. O sea que en realidad, desde el punto de vista internacional, nosotros deberíamos estar en el mejor de los mundos posibles, pero nuestro índice de Gini empeora en lugar de mejorar. Por lo tanto, digo, hemos tenido un aumento de un 5% en la pobreza infantil en los últimos años. Tenemos una serie de problemáticas que hacen pensar que, bueno, que cuál es, a mí me parece que lo primero es preguntarse en serio cuál es el modelo de desarrollo, porque lo económico, bueno, ahora podemos tener el cimbronazo de esta tremenda sequía, pero no parece
ser por ahí. Y yo soy de las que creo que la teoría del derrame no alcanza, ¿no? Es decir, que tiene que haber políticas públicas que realmente tiendan a la equidad. Cecilia nombró algunas inequidades. A mí me gustaría agregar la inequidad de género. Me gustaría decir que además ningún proyecto de desarrollo, incluso hoy en día los organismos internacionales te lo exigen, no puede darse sin que tenga en cuenta salvaguardas de género y salvaguardas de medio ambiente. Es decir, que cuando estamos pensando en los modelos de desarrollo, tenemos que pensar necesariamente en cómo las políticas públicas pueden distribuir eso y cómo lo pueden hacer. Y con respecto al tema de la población en sí misma, coincido con lo que dijo Esteban. Tenemos una población envejecida, una población que no crece. Hay que tener una política de inmigración importante, racional, donde realmente pensemos en qué lugares, en cómo, de qué manera. Por eso las políticas públicas son necesarias. Y me parece también que otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los cambios culturales necesarios. A mí me gustaría un modelo de desarrollo donde no perdamos alguna de las improntas culturales, ¿no? Por algo vivo en Piriápolis. Pero por otro lado, también me parece que hay que tener un modelo de desarrollo que tenga en cuenta que el mundo cambió. Y no, yo creo que esta anécdota ya la conté alguna vez en una tertulia, pero con esto termino. Un alumno, cuando yo daba clase en Ciencia de la Comunicación hace 30 años, me dijo: profe, en el 50 usted ya vivía en Uruguay, ¿no? Y además de la mirada de conmiseración de todo el resto de sus compañeros, que le dijeron: nunca en tu vida vas a probar esta materia, yo le dije: en el 50, aunque tú no lo creas, yo no había nacido, nací en el 53. Pero ¿qué pasa? Para él el 50 era ayer. Claro. Me queda una duda, ¿salvó o no salvó? Salvó, sí, no fui... No soy represiva en ese sentido. Era muy exigente, tengo fama de terrible, incluso hasta hay algún ministro que dice que la única materia que perdió su carrera fue la mía, pero no, en realidad no tomo represalias de ese tipo. Bueno, nos quedamos más tranquilos. Lo aproveché incluso para la clase, porque era Sociología de la Comunicación, entonces bueno, lo aproveché para usarlo en la clase, explicando justamente cómo culturalmente el 50 había sido ayer. Volvemos a Hernán, que fue quien empezó, y lo hago con un mensaje que viene de la audiencia y que tiene que ver con tu intervención inicial. Araceli dice: no entiendo, ¿éramos un país desarrollado antes de los beneficios sociales que creó Valle y Ordóñez? ¿Qué pasó? ¿Puede ser que el país fuera rico pero no desarrollado? Sí, a ver, está bien la discusión esta de que no es lo mismo ser rico que ser desarrollado. Ahora, todos los indicadores de desarrollo están altamente correlacionados con el nivel de riqueza del país. Entonces, yo no diría aquello que dijo Ricardo Lagos alguna vez de que lo que importa es el crecimiento económico y el resto es música, pero si no tenés un país que crezca a tasas razonablemente altas, no vas a poder solucionar los problemas de educación, de salud, de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, es la base. Sí, por eso me parece que es lo fundamental. Después podemos entrar en todos los demás aspectos y todos vamos a estar de acuerdo de que hay temas que hacen al desarrollo humano o a la felicidad, como decía un oyente, de que no están relacionados al nivel de riqueza. Pero en términos de desarrollo, no es posible el desarrollo sin un nivel de riqueza suficiente. Entonces, me parece que es necesario arrancar por ahí. O sea, de acuerdo estás con Santiago, el oyente que hace un rato hacía esa anotación. Sí, creo que Bueno, pero somos un país de renta media tirando alta. No. ¿Y eso cómo se explica? ¿no? Bueno, decir a los organismos internacionales que nos dan más financiamiento para determinado proyecto porque dicen que Uruguay es un país de renta media. Pero ese es uno de los muchos disparates que hacen los organismos internacionales. Uruguay está lejos de ser un país de renta alta. Lo que pasa es que hay una clasificación que se armó hace años, que por temas burocráticos no se cambia, que no tiene nada que ver. Uruguay no es un país, en términos, si uno agarra estadísticas, un ranking, no es un país de renta media alta. Es una clasificación en la que nos metieron y que en muchas cosas nos complica la vida. Pero no tiene relación con el ranking mundial en el que se ubica Uruguay. Gini? El índice de Gini, el Uruguay está bastante bien parado respecto a América Latina, pero la distribución del ingreso
es otra discusión. Para mí no, Uruguay no es uno de los grandes problemas de Uruguay, no es la distribución del ingreso. El problema de Uruguay es la generación de riqueza antes que la distribución del ingreso. Incluso para superar la pobreza, que me parece que es lo más relevante que la distribución del ingreso, que creo que y las posibilidades de movilidad social. A la gente, en definitiva, creo que le interesa más si tiene posibilidades de salir de la pobreza de que cuál es el índice de Gini, ¿no? Cuál es la movilidad social efectiva que pueda haber en la sociedad, es mucho más importante para los sectores más vulnerables. Y eso no tiene más que ver también con los temas de la educación, con los temas de la justicia social, con otros temas, porque para salir de la pobreza necesitas determinadas herramientas y determinadas capacidades que lamentablemente en Uruguay están en retroceso en lugar de avanzar. Estoy de acuerdo, hace décadas que retrocedemos en educación, pero eso, estoy de acuerdo contigo, Teresa, con eso, no es contradictorio con lo que yo venía diciendo. ¿Cuál es para mí el tema? Como decía el oyente, sí, fuimos un país desarrollado en el contexto de su época, antes del siglo XX, y después fuimos retrocediendo en términos relativos. Esa es la primera observación que yo hacía. En términos actuales, y sin entrar en los temas de debate de la coyuntura, Uruguay tiene como una dualidad muy fuerte, que es instituciones políticas muy buenas, todos los rankings nos dan muy bien, en democracia, derechos humanos, derechos individuales, libertad de prensa, etc. Todo eso nos da fantástico, ¿no? Ahora, cuando vamos a las instituciones económicas, la libertad económica, la facilidad para abrir una empresa, etcétera, etcétera, estamos de mitad de tabla o de mitad de tabla para abajo en muchos de esos indicadores. Entonces, yo podría decir, Uruguay tiene instituciones políticas de país de primer mundo, por eso los politólogos sacan camiseta con eso, pero tenemos instituciones económicas que no se condicen con ese nivel, y esa es la traba principal que tenemos para que Uruguay sea un país desarrollado. ¿Qué implica? Perdón, cuando decís lo de las instituciones económicas, ¿te referís a la burocracia, por ejemplo? Uno de los temas es la burocracia, es uno de una decena. Instituciones económicas me refiero a cuáles son las trabas que hace que la tasa de crecimiento de Uruguay sea relativamente baja. ¿Por qué crecemos poco? Crecemos poco porque tenemos dificultades para tener tasas de inversión relativamente altas. En los últimos años ha venido aumentando, pero tenemos en términos comparados, tasas de inversión relativamente bajas. Y sin una tasa de inversión más alta, no vamos a tener una tasa de crecimiento más alta. Eso es ¿Estás hablando de crecimiento económico o macroeconómico? ¿De qué crecimiento estás hablando en este momento? Del crecimiento de la economía. Por eso, de macroeconómico. Y sí, no hay otro. Pero el crecimiento de la economía necesita una tasa de inversión más alta. ¿Cómo hacemos para tener una tasa de inversión más alta? Necesitamos una economía más competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Uruguay tiene un montón de trabas para eso que tienen que ver con una economía muy poco abierta, dificultades, una economía mucho más cerrada de lo que habitualmente reconocemos, que para un país de nuestro tamaño es letal. La inserción internacional pasa hoy por tener acuerdos de bloque, de tratado de libre comercio, de estos tratados multilaterales que hay hoy en el mundo, en lo que básicamente estamos afuera. Eso es uno de los determinantes de nuestra tasa de crecimiento relativamente baja. Mercados poco competitivos. Estoy por interrumpir hoy, pero tú siempre, recién es la historia de mi vida. Estás hablando de los convenios internacionales. ¿Perdón? Y todo lo demás. Y yo te diría que nunca había Chile peor de como está ahora, ¿no? Y tiene todas esas recetas que estás dando tú. No, otro día discutimos de Chile. Chile tiene otros problemas que Uruguay no tiene, ¿no? Y tiene otras cosas a favor que Uruguay no tiene también. Pero reformas de pro competencia, reformas de que permitan que los mercados en Uruguay en general son muy concentrados, hay poca competencia, hay regulaciones que limitan mucho la competencia en los distintos mercados. Tenemos también un Estado demasiado grande, tenemos impuestos demasiado altos, tenemos un Estado que hace demasiadas cosas que no debería hacer y que por eso también no hace bien cosas que sí son fundamentales que el Estado haga bien. Y eso, comparto con Esteban, requiere
reformas estructurales profundas, que son las que nos cuestan mucho y las que no creo que no estamos de acuerdo de cuáles son esas reformas. Y ahí creo que está la gran traba. Sin reformas que cambien algunos de estos aspectos estructurales de Uruguay en sus instituciones económicas, no vamos a lograr ser un país desarrollado. Bueno, supongo que ahora... Yo quería decir, ¿no? La cuasi plataforma de Hernán, porque lo escuché tratando de no interrumpir, porque en realidad creo que, y vuelvo a decir, para mí el desarrollo, un país en desarrollo no pasa solamente por hacer una lectura económica, porque tú puedes tener un país rico, como los hay en el mundo, ¿no? Y que por lo tanto se precian de desarrollados, pero bueno, después hay una desigualdad tan grande que en definitiva desde el punto de vista del desarrollo humano no es un país desarrollado. Y creo que son las visiones que en Uruguay estamos sin poder ponernos de acuerdo, y capaz ese sea un freno también para no poder ir hacia un horizonte en conjunto, ¿no? Para mí, por ejemplo, está muy bien algunas cosas que pueda decir Hernán, pero en realidad, partiendo de la base de la macroeconomía, no vamos a solucionar el desarrollo del país, sobre todo de un país nuestro, donde la microeconomía está realmente complicada, donde en definitiva los costos del país son muy caros, donde el problema demográfico no solamente es real por el envejecimiento de la población, sino que la población joven que adquiere herramientas de formación se está yendo de vuelta al país, y eso es una realidad, donde tenemos un país que cada vez es más macrocefálico, porque solamente Montevideo y la zona metropolitana y el resto del país lentamente se va opacando. Si podemos y tenemos condiciones naturales de ser un país desarrollado, creo que es otra discusión, porque ni siquiera nos estamos poniendo de acuerdo en qué es para nosotros los uruguayos un país desarrollado. Para mí pasa mucho más por el individuo, centro, sujeto y objeto del derecho para poder salir de las situaciones de pobreza que hay en nuestro país, de las desigualdades sociales, económicas y culturales que hay hoy en día, porque no podemos evadir esa realidad que estamos teniendo, la desigualdad territorial. O sea, poder ir a un supermercado y comprar más cosas no te saca de la pobreza. Poder estar en un buen índice macroeconómico a nivel nacional no saca a la gente de la pobreza. Y mientras haya pobreza, nosotros estamos muy lejos de ser un modelo de país desarrollado. Esa por lo menos es mi visión. Una buena noticia tengo para ustedes. El tema con el cual salimos de la agenda, salimos de la coyuntura, está apasionando a los oyentes. Llueven los mensajes. Es que yo creo que, Emiliano, perdóname, pero no es un tema de salirse de la agenda. En realidad yo creo que el tema del desarrollo es el tema de la agenda. No, está bien, pero lo que pasa se es que entiende lo que digo, ¿no? Sí, pero vivimos con el clic tan fácil, exacto, que todo el mundo, todos los días hablamos de cualquier cosa, a veces que no tiene tanta importancia. Sí. Yo celebro haber puesto este tema. Está claro que no estamos de acuerdo. No, pero yo también. Lo digo porque estoy seguro de que tengo a varios oyentes, por otro lado, cuestionando por qué hoy, a esta hora, no estamos discutiendo tal noticia o tal otra de las últimas horas, ¿no? Bueno, buena noticia, interesó mucho, hay una cantidad de aportes muy jugosos, me cuesta elegir, elijo ahora para seguir, el de Mauricio, que dice: para desarrollarse necesitas primero plantear un modelo claro de desarrollo. Bueno, otro aporte. Seguís, bueno, totalmente de acuerdo. Es una buena observación. Yo espero que el tema central del debate en la campaña electoral, o en esto del periodo más largo que la campaña electoral, a nivel tanto del mundo político como de la sociedad civil, como de la academia, entrelazado, porque no hay solo una solución política, hay una solución mucho más articulada, se dé sobre este tema. Aspiramos a ser un país, yo digo, con algunos adjetivos: desarrollado, justo, más justo y más libre, que son tres condiciones que para mí son inseparables como concepto. Yo no estoy de acuerdo con los modelos, porque además no tengo un modelo, pero sí con los proyectos. ¿Cuál fue la tragedia del Uruguay? Cuando perdió proyectos.
El Uruguay tenía un proyecto nacional que lo diferenciaba de otros países, de todo punto de vista, incluso en el debate intelectual. No es casual que haya una coincidencia con un momento, de cumbres del debate entre los intelectuales, con el momento de crecimiento económico, social, la movilidad social. ¿Por qué somos un país de emigrantes, de gente que vino? Porque venía con una mano atrás y una adelante y después mandaba a los hijos a la universidad. Un país de inmigrantes. De inmigrantes, sí. Un país de inmigrantes. Ahora somos de emigrantes. Entonces, hemos tenido varios momentos de emigración. Sí, hemos tenido. Después del 2002 fue terrible. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que... No, pero tuvo antes la emigración de los años 60, 60, fines de los 60, sí, 70. Bueno, y 70 con la dictadura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando frente a un problema hay tantas cosas juntas, porque es definir cuál es el camino, definir cuáles son las prioridades. Si decimos que todas son prioridades, porque no tenemos prioridades. Definir la relación entre la economía y la sociedad. Reclama un gran debate cultural. Es decir, pero cultural pragmático. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de desarrollo productivo del Uruguay? ¿Dónde están? Porque hay uno que es natural, que es que producimos agroindustria. Otro que se nos sumó, forestación. Pero hay otro que es el tema de las nuevas tecnologías. Sí, somos todavía el primer país de América Latina en exportación per cápita de nuevas tecnologías. Pero anuncian en Estados Unidos ahora que Meta va a expulsar 10.000 nuevos empleados, ¿no? Es decir, estamos hablando del corazón de las nuevas tecnologías. Se funde el banco que financiaba las empresas tecnológicas, ¿no? El Silicon Valley, bueno, también el Credit Suisse, que financiaba otras cosas. Pero yo creo que nosotros estamos en condiciones de discutir no como una utopía, no como un sueño delirante, sino con un gran realismo audaz, un gran realismo histórico, porque lo tenemos, un gran realismo humano, en el sentido de las mejores tensiones humanas. Tenemos que discutirlo. Y las elecciones tienen que ser un momento de definición de esas cosas. Bueno, y podemos seguir discutiéndolo en estas tertulias también. Está claro que hoy no vamos a agotar el tema para nada. ¿Los dejo a ustedes con algún agregado ahora? ¿Mínimo? Alguna cortita tengo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que en el tema cultural, ¿no? Tenemos trabas culturales. El país del que yo me enorgullezco de que era un país desarrollado, era un país de la cultura del inmigrante que venía a romperse el lomo, a trabajar y ahorraba aunque tuviera que dormir atrás del mostrador del bar en el que trabajaba, ¿no? Ese ímpetu, esa visión de cómo prosperar, ese país que tiene una movilidad social altísima, en que mucha gente salía efectivamente de la pobreza. Con el paso del tiempo se fue transformando en una cultura mucho más rentista. Los empresarios también, que tienen parte de la responsabilidad de este asunto, y los trabajadores, esa cultura pasó más a el sueño de trabajar y prosperar, pasó al sueño del empleo público, ¿no? Y en ese cambio cultural es muy evidente y forma parte de esta trayectoria que yo describía de por qué pasamos de un país rico en términos internacionales a un país mitad de tabla el siglo pasado. Y creo que muchas de las reformas que necesitamos hacer hoy, como dice Esteban, son audaces, pero chocan contra la traba cultural de la mentalidad que tienen muchos uruguayos. Teresa, ¿a ti te quedó algo? Perdón, sí, justamente yo quería agregar, porque digo, primero que no podemos hacer una tabla rasa y decir que somos todos iguales. Yo reconozco que Uruguay tiene un problema de productividad en algunos aspectos, sin duda alguna, lo tiene, pero este país lo sostiene las pymes. Entonces no podemos decir que la cultura del trabajo se terminó. Al contrario. Y también ni tanto ni tan calvo, porque me parece que dormir detrás del mostrador no es un ideal de vida tampoco. Entonces, yo creo que el ideal de vida tiene que ser el poder trabajar, pero también tener el derecho humano del disfrute, del goce, del tiempo libre, de una serie de cosas que para muchos uruguayos y uruguayas en este momento está siendo negado. Porque hoy en día
No voy a hablar solo de la gente que está en la situación de pobreza. Hoy en día, quien tiene una pyme en Uruguay, y ese tiene que trabajar 24/24 casi, ¿eh? Porque tiene toda una carga impositiva, tiene toda una serie de trabas burocráticas, bueno, entonces a mí me parece que si vamos a empezar a pensar los cambios, empecemos a pensarlos también desde ahí. Queda abierto el tema. Queda abierto. Lo que queríamos con la inclusión hoy de esta discusión era provocarnos, dejar pensando a los propios tertulianos, porque en la tertulia, en otras mesas, vamos a regresar sobre asuntos como este. Tenemos una listita, podemos ir incorporándole otros asuntos así de mediano y largo plazo sobre todo. Ya continuamos, ya volvemos a la agenda.